Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Nos sentimos felices y contentos por estar, gloria a Dios, en este foro ministerial. Gloria a Dios. Y hemos invitado, gloria a Dios, a mis hermanos, gloria a Dios, mi hermano Armando, gloria a Dios, que ha estado predicando la palabra de Dios al aire libre, mi hermano Ever, que ha estado también trabajando al aire libre, predicando la palabra, gloria a Dios, también nuestro hermano Carlitos, líder juvenil de aquí de Fuego Pentecostés, y que también ya empieza a predicar la palabra de Dios, y también a nuestro líder de alabanza, gloria a Dios, y también un oficial de aquí de la congregación, y también predicador, gloria al Señor Jesucristo. Agradecemos a Dios porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así es que vamos a empezar, gloria a Dios, poniendo una oración antes de empezar, gloria a Dios, y voy a pedirles, gloria al Señor Jesucristo, que abramos la Biblia en Hebreos 4:12, gloria a Dios, y vamos a tocar un tema de suma importancia. No sé si estará muy arriba la música para que la bajes un poquitito, gloria a Dios. Hebreos 4:12, gloria al Señor Jesucristo. Y después de leer esta porción de la Escritura, vamos a estar, gloria al Señor Jesucristo, haciendo la oración. Dice la palabra ahí en Hebreos 4:12. Dice la Escritura: honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Dice de esta manera Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Voy a pedirle a Carlitos para que haga la oración y ponga este programa en las manos de Dios. Señor Padre Celestial, Señor, te pedimos, Señor, esta tarde, que seas tú, Señor, poniendo en tus manos sagradas, Señor, este servicio de hoy, Señor, que seas tú, Señor, dándonos entendimiento, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo grandemente a todos los que estamos aquí, Señor, pero no solo nosotros, Señor, sino también a cada una de las personas que van a estar escuchando este programa, Señor. Te lo pedimos, Señor, también que seas tú, Señor, con cada uno de mis hermanos, Señor, para que ellos puedan estar, Señor, en tu presencia, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de nosotros y no nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, el tema de hoy es ¿por qué debemos de predicar la palabra de Dios? Mientras esté corriendo este programa, gloria a Dios, les vamos a pedir si tienen alguna necesidad, si hay alguna petición,
Les vamos a pedir que llamen al teléfono 656 159 1444. Nuevamente 656 159 1444. Y gloria a Dios, vamos a estar recibiendo las llamadas y vamos a estar orando por las peticiones y las necesidades. Nuevamente pues volvemos a lo que es el tema: ¿por qué debemos de predicar la palabra de Dios? Miren, una de las razones, mis amados hermanos, el por qué debemos de predicar la palabra de Dios es porque a través de la palabra de Dios las personas obtienen fe. ¿Sabían? Esa es una de las cosas, porque a través de la palabra de Dios las personas obtienen fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, cuando las personas escuchan la palabra de Dios, empiezan a tener fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando la persona escucha la palabra de Dios, viene, hermanos, a obtener, hermano, gloria a Dios, algo dentro de su ser. La palabra de Dios, cuando se habla, cuando se predica, cuando se enseña, empieza a obtener un rema, empieza a vivificarse, y la palabra empieza rápidamente a estar obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque la palabra de Dios, escúchenme muy bien, redarguye. La palabra de Dios enseña. La palabra de Dios es útil también, hermanos, para varias cosas, y entre ellas para que el nombre de Dios sea perfectamente usado en todas las acciones que Él haga. Y la palabra, amado hermano, dice: el mismo Señor Jesucristo dijo así: y mis palabras son espíritu y son vida. Quiere decir que cuando hablamos la palabra, hermanos, empieza a vivificarse, a hacerse rema, a actuar dentro de la persona la cual escucha. Es como una semilla que se tira, porque nosotros somos tierra, nosotros somos campo, y se tira la semilla y la semilla empieza a germinar. Pero vamos a ver, hermano, gloria a Dios, Elías, vamos a ver cómo actúa esta palabra ahí en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es vida y eficaz, y más aguda que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma, y aún el espíritu, las coyunturas y tuétanos, que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese nada más, cuando usted siembra la palabra, estoy hablando con ustedes como evangelistas, como predicadores. Dice que la palabra, cuando la sembramos, la palabra cuando es tirada, la palabra cuando es sembrada, fíjese lo que dice la Escritura, es viva, ¿sí? Es viva. ¿Y qué más? Y
eficaz, o sea, trae, hermanos, eficiencia, es efectiva. Y cuando llega a nuestro ser, empieza a cortar, empieza a hacer una acción, corta, es como una espada de dos filos. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, corta aquí y corta allá. Corta al que predica y corta también al que oye la predicación. Es por eso que la palabra de Dios es viva y también es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y no solamente eso, sino que también penetra, entra, fíjese nada más, entra, gloria a Dios, hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y no hay una cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. La palabra de Dios habla de ciencia, la palabra de Dios habla de mecánica, la palabra de Dios habla de todos los temas, filosofías, de todas las ciencias que el ser humano aquí en esta tierra pueda sacar. Está, hermanos, la palabra de Dios, que es la máxima autoridad. No puede existir otra cosa más que lo que existe en la palabra. No puede suceder otra cosa más lo que sucede en la palabra de Dios. No puede futurizarse un evento, una acción, si no está escrito en la palabra de Dios. Todas las cosas pasan, tienen que pasar, hermanos, por esta palabra. Y esta palabra es inspirada por Dios. Esta palabra contiene los elementos básicos para la vida del ser humano. Esta palabra es completamente algo importante para todo el ser humano, a tal grado que la misma palabra es el alimento más especial, natural y espiritual para la vida y preservación del alma humana. Entonces es por eso que debemos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Armando, ¿a ti qué experiencias has tenido ahora que has estado predicando la palabra de Dios? ¿Cómo te has sentido? Gloria a Dios. ¿Tú qué crees que necesitas más todavía aprender? O gloria a Dios, o te gusta predicar en la calle, hablarle a las personas necesitadas. Dinos cuál es tu visión en cuanto a predicar la palabra de Dios. Sí, gloria a Dios. Bien, pastor, creo que viene siendo un reto salir afuera y predicar la palabra de Dios. Eso viene siendo para mí fuera de tiempo, porque estamos haciendo algo por nuestra propia voluntad, y a tiempo quiere decir en un momento que alguien te pone un día, una fecha para predicar la palabra de Dios. Y es un reto para mí estar predicando la palabra de Dios. Y como vamos subiendo escalones, creo que poco a poco
con el paso del tiempo, con lectura, con oración, con ayuno, obtendremos lo que es sabiduría, madurez. Y creo que es edificante estudiar la palabra de Dios, porque en un momento no sabemos con qué clase de personas, al estar evangelizando y predicando la palabra de Dios allá en las calles, qué clase de personas te puede salir, te puede tocar, porque muchas de las veces tratan de jugar con tu mente. Fue una experiencia que tuve la primera vez, así es, la primera vez que tuve cuando fuimos mis hermanos y a evangelizar. Entonces se acerca una persona y me empieza a decir: oye, yo no puedo entrar al reino de los cielos porque he matado. Entonces me quedo pensando y digo: no, sí puedes entrar al reino de los cielos si tú le das la oportunidad a Dios. Ya es donde uno empieza a usar la palabra, viene palabra a tu mente y tú la empiezas a repartir con esa persona, y sabemos que el enemigo no va a estar contento, no va a ser de cualquier modo, no va a ser la lucha, la guerra. Y como me dijo un hermano en Cristo, siempre empieza por la mente, atacar los dardos. Y si nosotros nos empapamos de la palabra de Dios, nuestra mente va a estar fuerte, al momento de que el enemigo aviente dardos a nuestra mente para cautivizarnos o hasta confundirnos, o muchas cosas pueden pasar. Pero sí es un reto muy especial, es un gusto mío estar evangelizando con cada uno de mis hermanos, y es una grande bendición tanto para mí y tanto para las almas que se encuentran allá afuera, que escuchan, porque es una bendición que ellos escuchen la palabra de Dios, porque tristemente hay hermanos, hay personas que no han escuchado hasta ahorita, hasta esta fecha, no han escuchado la palabra de Dios. A lo mejor ellos desean escuchar realmente un te quiero, un te amo, y la palabra de Dios es lo que nos enseña a amar. Y si ellos un día escuchan la palabra de Dios, créanme que hay un cambio radical en sus vidas. Claro, si ellos le dan la oportunidad al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que obra. Gloria a Dios. Hermano Ever, gloria a Dios. Tengamos una petición, es de nuestra hermana Alma Contreras. Ella está pidiendo oración por su mamá, está grave. De nuestra hermana Alma, que pide oración por su mamá y está grave. Voy a pedirle para que esté orando por ella. Gloria a Dios. Y todos juntos vamos a estar orando también. Amén, aleluya. Así inclinamos nuestro rostro, hermanos, y le pedimos en reverencia a nuestro Padre, amantísimo Dios de la gloria, tú que moras, Padre, en los cielos. Te pedimos, Dios mío, que extienda tu mano de sanidad, Señor, sobre nuestra hermana, su familia, Padre, sobre esa petición que se está haciendo, Dios mío, que seas tú, Padre, bendiciendo y sanando, Dios mío, levantándola, Padre, de la cama donde se encuentra postrada, Dios de la gloria, pidiéndote, Dios mío, que con tu sangre preciosa, Señor, la levantes en poder, Dios mío, y que muestres una vez más, Señor, tu mano de misericordia, Dios mío, para que puedan creer, Señor, en tus milagros, en tus proezas, mi Rey amado, que una vez más, Dios mío, muestre, Señor, a tus siervos, Padre, tu gran poder, Señor, para aquellos que aún no conocen de ti, Dios mío, cuáles grandes milagros puedes hacer, Dios mío, como los has hecho en muchos de nosotros, mi Rey amado. Te pedimos, Señor de la gloria, que tu mano de sanidad descienda, Padre, y empiece a trabajar, Dios mío, desde la planta de sus pies, Padre, hasta la coronilla de su cabeza, Dios mío, sanando, Padre, cada parte de su cuerpo, Dios mío, por la petición de nuestra hermana, Dios mío, te damos toda la gloria y la honra, Padre, lo dejamos en tus manos, para que tú tomes el control de su vida, Dios mío, y que le des la sanidad que necesita, Padre precioso. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, mi Rey amado. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, según Hebreos 4:12, nosotros tenemos
que predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, nosotros tenemos la convicción y la creencia de que la palabra de Dios va a hacer su trabajo. Nada más nosotros lo único que tenemos que hacer es hablarla. Porque dice la Escritura que Dios, hermanos, cuando Él hablaba la palabra, las cosas se hacían. Y Él hablaba la palabra y la palabra trabajaba. Y dice la Escritura, y mis palabras nunca volverán a mí vacías, sino que harán el trabajo. Es como la nieve que cae en la tierra y empieza a mojar lo que es la tierra, y empieza a aparecer el sol, y el sol empieza a mezclarse con la humedad y produce vida. Así es que para usted, ¿qué tan importante es predicar la palabra de Dios? Amén. Para mí es importante, pastor, como lo dice mi hermano Armando, es ir a rescatar las almas perdidas, porque una vez estuve yo perdido y hubo un pastor que se esforzó y oró por mí e intercedió y tuvo una lucha espiritual. Es importante ir a salvar las almas, porque dice su palabra que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y si no amamos a nuestro prójimo, ¿cómo vamos a poder amar a Dios? Por eso a mí me duele lo que hay afuera, la necesidad que hay en las calles, la necesidad que hay en las familias donde hay hermanos perdidos, donde hay hijos perdidos en la drogadicción, en el alcoholismo, en la prostitución, en crímenes organizados, en secuestros. Los tiene gobernados Satanás, el Señor lo reprenda, junto con una huésped de maldad, con ángeles de maldad. Los tienen gobernados, pero Dios nos ha llamado de las tinieblas a hacer luz, a predicar su palabra. Nos ha llamado a evangelizar, porque dice su palabra que vayamos en pos de Él y prediquemos las buenas nuevas. Y así como lo dice mi hermano Armando, es un reto, sí es un reto, porque el enemigo está preparado allá afuera. El enemigo no le gusta que nos levantemos a orar, que nos levantemos a predicar su palabra. Es una guerra espiritual muy fuerte allá afuera. Por eso muchos decimos, es que yo para evangelizar no, yo prefiero de aquí en la iglesia, atrás de un púlpito, porque en la calle es donde más guerra hay, porque van a pasar los hermanos y van a decir, mira el que era, el que fue, ahora es un predicador, anda evangelizando, ahora compartiendo la palabra. Muchos pasan y se burlan de uno, a muchos le das un tratado y la persona lo tira, y es cuando te duele ver que una persona que tú te esfuerzas en estar orando, en estar pidiéndole a Dios por esa persona, que tú pones de tu tiempo, que tú le das un tratado y le compartes palabra, y esa persona lo que hace es tirar su tratado, y te duele ver cómo el esfuerzo de los hermanos es arrojado a la basura. Así como la palabra que uno reparte es arrojada por muchos a la basura, y muchos la retienen, y muchos se convierten a Cristo. Es importante ir a las calles a predicar el Evangelio, porque tenemos un llamado evangelístico, tenemos un llamado a predicar su palabra, porque Dios nos ha levantado con un propósito a cada uno de los que estamos en este lugar. Nos ha llamado a ser evangelistas, ir a predicar el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura, porque el enemigo, mientras nos estemos sentados aquí en la iglesia sin servir, sin hacer nada, el enemigo está tranquilo. Pero si se levanta un hermano, se levanta un grupo de evangelistas, el enemigo empieza a trabajar, empieza a levantar sus ángeles de maldad, empieza a levantar, y se levanta contra uno en la familia, en los hermanos, en la iglesia, porque el enemigo no le gusta que trabajes para Cristo. El enemigo sabe cuando tú trabajabas en los caminos de Él, quién eras, pero ahora sabe la autoridad y el poder que tienes, que te ha concebido de parte de Jesús,
la autoridad y el dominio propio que te ha proporcionado el Espíritu Santo, de salir a las calles y terminar ese miedo que decir, ay, ¿qué van a decir de mí? Y si me equivoco, y si me sale una mala palabra, o si no es bíblico lo que digo, pero en ese momento llega el Señor, toca tu cabeza, toca tu lengua, unge tus labios y sale palabra de Jehová, no sale palabra de hombre, sale palabra del Espíritu Santo, que es cortante, como lo dice la palabra. Es cortante porque penetra hasta las coyunturas y parte el alma y quebranta los corazones. Es cuando se acerca a la persona, se acerca a la familia a los pies de Cristo, y hay una convicción de los caminos y de las grandes proezas que hace Dios en la gente, en los cambios que hace, por decir, en mí, en mi testimonio. Yo no podía dar palabra en la calle, yo me amedrentaba, pero un día llegó papá y me dijo, tú vas a ir, en mi nombre vas a ir a predicar el Evangelio. Y tuve otro llamado y me dijo, vas a ir a predicar el Evangelio. Y corrí y no hice caso, y una vez más me trajo y te dije que me ibas a servir y me vas a servir en las calles. Y para la gloria y la honra de Dios, estamos trabajando en las calles junto con mi hermano Armando, junto con demás hermanos, mi esposa, mi hermano Rafa, junto con mi líder, mi pastor y los demás hermanos que gusten apoyarnos. Son bienvenidos, porque somos un grupo de evangelistas que estamos declarando la guerra al enemigo, a pelear esas almas perdidas, a rescatarlos de la drogadicción, de la prostitución, del alcoholismo, de las cárceles, ir a predicar su palabra a los que están encerrados, a los enfermos y sobre todo a los que andan en grupos delictivos, porque el enemigo los tiene bien atravesados, bien atorados. En pocas palabras, los tiene amarrados, como a Pablo y a Silas, estaban aprisionados, encadenados. Así lo quiso hacer una vez más el enemigo, poniéndonos un tapabocas, un cubrebocas para no predicar la palabra. Pero el enemigo una vez más se equivocó, como con Jesús cuando en los 40 días que ayunó, que el enemigo lo quiso tentar. Así el enemigo quiso tentar al pueblo de Dios y lo sigue haciendo. Pero una cosa tenemos bien en claro, en especial yo como evangelista: yo voy delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu va abriendo caminos, y voy en el nombre de Jesús de Nazaret a predicar su palabra. Voy en el nombre de Cristo Jesús a rescatar esas almas, y la palabra que comparto es viva y eficaz, porque la palabra es vida, bien lo dice la Escritura. La palabra es vida y es palabra rema, porque no vuelve vacía esa palabra. Gloria a Dios. Muy bien, gloria al Señor Jesucristo. ¿Saben? Allí en 2 de Timoteo 4:1, allí, hermanos, nos dice la Escritura acerca de un deber. Este deber es el deber de predicar la palabra. Es muy importante entonces acudir a este mandato. En 2 de Timoteo, gloria a Dios, 4:1, gloria a Dios, le voy a pedir a mi hermano Elías para que lo lea, gloria a Dios. Timoteo 4:1. Requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Predica la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tú, por tanto, vela en todo, sufre aflicciones, haz obra de evangelista, cumple bien tu ministerio. Gloria a Dios. Si lo tienen ahí, fíjese nada más. Pablo tenía un discípulo,
y era un discípulo muy joven. Se llamaba Timoteo. Timoteo había aprendido las escrituras por medio de su abuela. Su abuela empezó a enseñarle, su abuelita le empezó a enseñar los principios que vienen en las escrituras. Pablo, ya entrado en edad, empezó a discipular a Timoteo y a encargarle algo muy especial. Y quiero que noten el versículo 1, 2 Timoteo 4:1, que dice: te pido, te encarezco, te suplico delante de Dios y del Señor Jesucristo, el cual va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le estaba pidiendo? ¿Qué le estaba rogando? Vean el verso 2. Quiero, Timoteo, que prediques la palabra. Esto es un deber, hermanos. Esto fue lo que se le enseñó a Timoteo. Predica la palabra. ¿Qué más? Insiste a tiempo. ¿Y qué más? Y fuera de tiempo. Insiste, no te detengas. Insiste. Y fíjese lo que más dice. ¿Sabe qué quiere decir? Insistir. Que no a la primera te van a hacer caso, pero tú insiste. A la segunda a lo mejor te hacen caso, y si no te hacen caso a la segunda, tú sigue insistiendo, a lo mejor a la tercera. Y nosotros tenemos que insistir, hermanos, a tiempo. O sea, cuando haya tiempo y cuando no haya tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. A tiempo bueno y a tiempo malo. No importa si está nevando, no importa si está haciendo mucho calor, no importa si está haciendo mucho sol, no importa si está nublado, no importa si está lloviendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar la palabra, insistir a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, o sea, háblales a conciencia. ¿Qué más? Reprende. Reprender quiere decir que uno tiene que enseñarles cuando está mal. Está reprendiéndolos, regañándolos con amor, ¿sí? Exhórtalos con toda paciencia. No te vayas a enojar, no los vayas a insultar. Nada más exhórtalos con toda paciencia y basados en ¿qué? En la palabra. ¿Por qué este deber de Pablo a Timoteo? ¿Por qué Pablo insistía? Porque, fíjense nada más, porque vendrá tiempo cuando no habrá ¿qué? Sana doctrina. Hoy ese es el problema que estamos viendo hoy. Y nosotros cuando hablamos de sana doctrina, ¿sabe qué es lo que pasa? La gente se enoja. Cuando les hablamos la palabra, la gente respinga. Cuando nosotros les hablamos la verdad, ellos se ofenden. Cuando les estamos dando con base en la escritura, se enojan. ¿Y sabe por qué? Porque ellos quieren agarrar
un evangelio light. Ellos quieren vestir como ellos quieren. Ellos quieren hablar como ellos hablan. Ellos quieren enseñar como ellos se les han dicho los pastores. Y estos siguen doctrinas de hombres. Pero nosotros tenemos que hablar la palabra. Nada más lo que está escrito aquí. Esto es lo que tenemos que ver, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, sana doctrina quiere decir, amados hermanos, la palabra, hermanos. Y la palabra de Dios, si nos dice, hermanos, que los ladrones no pueden entrar en el reino de los cielos, pues un ladrón se va a enojar, ¿verdad que sí? Si dice que los borrachos no pueden entrar en el reino de los cielos, y usted, hermanos, está predicando y el borracho oye, el borracho se va a enojar, ¿verdad que sí? ¿Y sabe por qué? Porque la palabra está haciendo eco dentro de su ser, porque la palabra le está redarguyendo, porque la palabra le está cortando, porque la palabra le está calando. Por eso dice, amado hermano, está pisando callos, ¿verdad que sí? Y se enojan las personas. Por eso Timoteo, hermano, gloria a Dios, recibe esta carta de máxima urgencia de su líder, de su padre espiritual, el apóstol Pablo. Le dice: predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, cuando no habrá sana doctrina sana, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué dice la Escritura? Se amontonarán maestros conforme a sus propias ideas, sus propios pensamientos torcidos, esto es concupiscencia, y van a apartar de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Y nosotros, amados hermanos, no debemos de alimentarnos de fábulas, de conceptos o preceptos humanos, sino que nosotros tenemos que hablar la palabra como está escrita. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Esta es la regla de fe y de conducta que nosotros tenemos que acatar. Si usted, amado hermano, compra un carro, usted ese carro le van a dar un manual. Si usted compra un celular, le van a dar un manual, y ese manual le va a decir cómo, de qué manera utilizar la vida de ese celular. Nosotros tenemos este manual. Esta es la palabra de Dios. Este es el manual que Dios nos dio para que nosotros nos guiemos. No podemos guiarnos en que alguien dijo una cosa. No podemos guiarnos en que alguien tuvo una visión. No podemos guiarnos en que alguien tuvo un sueño o una revelación. Eso no es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, lo que está escrito aquí. Esto es lo importante. Por ejemplo, no podemos nosotros seguir y ser guiados por espíritus, por sueños, por ángeles,
Pero es que fue un ángel quien me dijo a mí, muchos dicen, ¿verdad? Como José Smith, es que fue un ángel quien me dijo que ahora las cosas iban a ser de esta forma u de otra. David Koresh, líder de un movimiento sabático, dijo, es que tienen que ser las cosas como yo digo, porque así me las dijo Dios. Y todas esas personas están fracasando. Confucio, Mahoma, Krishna, Zoroastro, Platón, todas esas personas, sus ideologías, sus filosofías se fueron abajo. Esta es la palabra. Esta es la palabra que nosotros tenemos que respetar. Esta es la máxima autoridad. No son las demás cosas. Es cierto que hay sueños de parte de Dios, porque es bíblico. Profecías verdaderas que tienen sustento en la palabra de Dios. Pero, amados hermanos, ya cuando empiezan los tres charros a cantar los tres rancheras, pues ya no se las vamos a creer. ¿Saben por qué, amado hermano? Porque le creemos más a la palabra de Dios. Entonces, ese fue el asunto de Pablo a Timoteo. Dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiero decir? Que muchos van a agarrar esta palabra para convertirla en un eisegesis. ¿Qué quiere decir la palabra eisegesis? Quiere decir torcer la palabra, hacerla decir lo que no dice. Entonces la palabra de Dios es exegética. ¿Qué quiere decir la palabra exegética o exégesis? Es contrario a la eisegesis, porque la palabra exégesis quiere decir que la palabra se interpreta a sí misma. La palabra te ayuda a interpretar cada versículo de la Biblia. Nosotros no podemos interpretar la palabra de Dios porque no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos no copiaron de ninguna parte la escritura. En el original, ellos fueron impulsados a escribir. Ellos fueron guiados. Su mano, amados hermanos, fue usada por Dios para estar escribiendo lo que es la Biblia. Entonces, amados hermanos, hoy, ¿qué es lo que está pasando? Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Muchos se alejarán de la palabra de Dios. Habrá personas que se van a alejar de la doctrina y van a empezar a agarrar otras doctrinas. Y cuando uno agarra doctrinas ajenas a la palabra de Dios, cae en sectarismo. Se empiezan a hacer sectas, como hay tantas sectas, y todas las sectas tienen supuestamente base en la palabra de Dios, pero no son doctrinas ortodoxas ni exegéticas, son doctrinas erróneas, manipuladas por espíritus de error. ¿Quién nos enseñó esto? Pues el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán ¿de qué?
de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de qué? De demonios. Es que ya está, hermanos, contaminada, hermanos, la doctrina. La palabra siempre sigue siendo la misma, pero la interpretación es completamente humana. Y ese es el detalle que estamos viendo. La sana doctrina está escaseándose debido a ¿qué? A la apostasía. Es la apostasía lo que estamos viendo. Y dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a empezar a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y lo malo, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, hay personas que ya van a empezar a querer oír otras cosas. Y es lo que estamos viendo en estos tiempos. Y le dice por último Pablo a Timoteo: pero tú, hijo, tú, Timoteo, sé listo, sé inteligente, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Te van a decir de todo, te van a decir que eres un fanático, te van a decir que eres un legalista, te van a decir que eres un fariseo, te van a decir que tú condenas a las personas, te van a decir tantas cosas, pero soporta las aflicciones, haz obra de ¿qué? ¿Y qué quiere decir hacer obra de evangelista? Predicar. Entonces el tema es: ¿por qué debemos predicar la palabra? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Carlitos, ¿a usted le gustaría andar predicando en las calles, en las plazas, en los hogares? Platíquenos algo, a ver qué le gustaría a usted. Gloria a Dios. No se ponga nervioso, échele ganas. Gloria a Dios. La verdad es que, contestando la pregunta, la verdad es que sí me gustaría bastante salir a predicar a las personas en la calle, ¿verdad? Que pues es bonito predicarle a las personas, decir a las personas que hay una persona que las ama, que dio su vida por ellos, que los puede ayudar en sus problemas, en cada uno de sus problemas. Pero también sabemos que es difícil, ¿verdad? Porque pues sabemos que hay huestes de maldad que van contra nuestras obras, y pues siempre vamos a tener problemas, y más si nos levantamos contra el enemigo, ¿verdad? Va a ser sería complicado, no nos la va a dejar tan fácil, ¿verdad? Pero francamente pues es bonito salir a predicar su palabra, ¿verdad? Aparte de que es uno de los mandamientos que dice y predicarás la palabra a toda criatura. Es algo muy bonito porque pues le llevas palabra de vida a una persona, ¿verdad? La motiva a seguir adelante, da razones para venir a la iglesia, para creer en Dios, para poder buscar a Dios, para poder seguir adelante, aún teniendo problemas, que la persona sepa que hay una persona en la cual puede venir, porque dice su palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es muy bonito, pero también sabemos que es muy difícil, por eso tenemos que sujetarnos a la palabra, para que no seamos nosotros, sino el Espíritu Santo y el Señor que nos esté ayudando y bendiciéndonos cada paso que demos, ¿verdad? Pero
Sí, sería muy bonito poder salir a predicar la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Nos están sintonizando, gloria a Dios, nos están viendo, nos está, gloria a Dios, escuchando y viendo este programa. Mi hermano Miguel Castro, mi hermana Diana Chagala, mi hermana Alma Contreras, Lluvia Campos, gloria a Dios, y les mandamos saludos y que Dios les bendiga donde quiera que ahorita se encuentren. Queremos decirles que les agradecemos por estar, gloria a Dios, apoyando este programa. Hermano Elías, usted ya ha predicado varias veces, gloria a Dios. Hemos tenido el gusto de escucharlo predicar, pero mi pregunta es, ¿por qué es importante predicar la palabra de Dios? La importancia de predicar la palabra de Dios es porque fue un mandato que Dios nos hizo a todos, y por todo el mundo, y predicar el evangelio. Eso no quiere decir, mi hermano, que usted se va a ir a China porque dice eso la palabra, no, sino aquí en su pueblo, en su casa, en su trabajo, en su escuela, donde quiera es necesario predicar, porque fue un mandato. O sea, la importancia, mi hermano, es obedecer a Dios. Porque hubo un hombre en la palabra de Dios, en Samuel, no es Samuel, habla de Saúl. Saúl quiso hacer su voluntad y no nomás él, Jonás, varios, Sansón. Pero me impacta lo que Saúl pensó en su mente. Él dijo, no voy a hacer caso, voy a hacer algo que parece bueno. Voy a agarrar ciertas ovejas, voy a agarrar estos bueyes, voy a salvar la vida del rey, se la voy a perdonar. Cuando Dios le había dicho, destruye todo. Entonces nos damos cuenta que desobedeció, y a causa de eso y de otras cosas Dios lo quitó. Sabemos que Dios es un Dios de misericordia y de amor, ¿verdad? Pero también cuando se cansa, le cansa la paciencia a Dios, y no estás haciendo lo que te mandó a hacer, que es ir y predicar el evangelio. Hermano, por eso ven y permite Él tantas cosas, porque se nos quita esa protección que tenemos, porque dice la palabra que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian el evangelio. Cuando no estás obedeciendo, quiere decir que vas por el camino equivocado. Tus pies ya no son alumbrados, ni tu mente está siendo guiada por la palabra, porque dice, lámpara es a mi pie tu palabra, y lumbrera, quiere decir, vas alumbrando mi camino. La importancia, hermano, de evangelizar, de predicar la palabra de Dios, es de vida o muerte. ¿Por qué? Porque si no predicas la palabra de Dios, si no vives la palabra de Dios, estás muerto espiritualmente. Dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante reconocer que Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto, mi hermano, usó la palabra, porque el enemigo ha torcido la sana doctrina. ¿Con qué? Con la misma palabra, diciendo poquita verdad y poquita mentira. Por eso, mentira blanca o mentira piadosa o negra es mentira, como le dijo una mentira a Eva, y desde ahí comenzó. Es cierto que Dios te ha dicho que se te van a abrir los ojos, no vas a ser como Él, no te preocupes. Dios te había dicho que no comiera de ese fruto,
La importancia de predicar la palabra es esta, mi hermano. Jesucristo dijo que Él iba a venir cuando su palabra fuera predicada en todas las naciones. Por eso es necesario, hermano, si usted quiere que Cristo venga, predique. Qué bonito sería que a todos nosotros que estamos aquí Dios nos vaya predicando. Oiga, hermoso que nos haya haciendo su voluntad en obediencia. Por eso es importante, hermano, predicar la palabra de Dios, porque fue un mandato, porque es vida, porque es más cortante que toda espada. No puedes hacer otra cosa más exitosa en la vida que predicar y hablar. Y no solamente eso, mi hermano, la cosa más importante, vive lo que predicas. Muy buena exposición, gloria a Dios. Este es el mandato de Dios, gloria al Señor Jesucristo, y esto es cumplir lo que es la gran comisión. Allí en Marcos 16:15, Armando, Marcos 16:15, gloria al Señor Jesucristo, léelo por favor. Aleluya. Marcos 16, verso 15, dice la escritura, gloria a Dios. Y mire cómo dice la escritura, 16:15, Dice la palabra de Dios: y les dijo, id por todo el mundo. hasta ahí. Y les dijo, id. ¿Aquí les está pidiendo permiso el Señor Jesucristo o les está dando una orden? Los está mandando. Esto es una orden, hermanos. Es una orden, es una comisión, es un mandato. Dice, id por todo el mundo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y predicar, dilo, El evangelio ¿a quién? a toda criatura. El que creyere, Y fuere bautizado, ¿qué le pasará? será salvo, Pero al que no creyere, será condenado. imagínense, el evangelio trae dos cosas, dos advertencias. El que creyere y fuere bautizado, Será salvo, pero el que no creyere será. condenado. ¿Cómo la ves ahí? Tú vas y predicas la palabra de Dios, Armando, y Dios va a hacer el resto. Tú no puedes salvar a nadie, porque tenemos un Salvador que se llama Jesús. Nosotros solamente lo que tenemos que hacer es hablar la palabra de Dios, es sembrar la palabra de Dios. Ahora, el que creyere y haga un acto de obediencia, como lo es el bautismo, va a ser salvo. Pero aquel, como dice Ever, que a lo mejor te va a tirar el folleto, a lo mejor te va a rechazar lo que tú le digas, no va a querer que tú le sigas hablando, el que no creyere será condenado. Pero ahí está el mandato. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces tú? ¿No predicar o predicar? ¿Qué te conviene más? Id a predicar. Id a predicar la palabra de Dios, porque nosotros al momento de estar en los caminos de Dios, al momento de nosotros leer la palabra de Dios y lo que dice aquí en San Marcos 16, versículo 15, ahí está hablando el Señor Jesucristo y nos está dando un mandato.
a quienes, a su creación, a nosotros, sus hijos, sus servidores, amén. Nos dice, vayan, prediquen la palabra de Dios. O sea, no nada más piensa en los que están aquí adentro en casa, sino que está pensando en su creación, que están allá afuera, atados por el pecado, por la drogadicción, por la prostitución, por el alcoholismo. Y es lo que quiere, y qué es lo que quiere hacer el Señor Jesucristo, es, como dice en la palabra de Dios, invitarlos a las bodas del Cordero. Ahí hay también un texto similar más o menos a lo que estamos viendo, que dice que invitó primero al novio, que no podía porque se iba a casar, a otro porque tenía que ver una finca, cosas así similares. Entonces a nosotros nos da esa orden como soldados. Los soldados reciben una orden y los soldados la cumplen, y es lo que tenemos que hacer nosotros como un mandato y como una tarea, como cristianos que somos, cumplir esa tarea y ese mandato que el Señor Jesucristo nos está dando para la creación, para las almas que están perdidas, que vienen siendo también nuestros hermanos. Muy bien, Ever. Allí, Ever, en Mateo 24:14, usted leyó algo de suma importancia. Mateo 24:14, ¿ya lo localizó? Amén, aleluya. ¿Cómo dice? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué entiende usted ahí? Que tenemos que predicar el evangelio a toda nación, a toda criatura. ¿Por qué? Porque es un mandato que nos ha mandado el Señor Jesucristo, a predicar las nuevas buenas. Pero ahí, como dice, vendrá el fin. Dice la palabra que Él no vendrá hasta que se le predique a toda criatura la palabra, que tengan conocimiento del Señor Jesús, de que es amor, de que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, que fue el Cordero en el sacrificio de la cruz. Vendrá el fin a esta tierra, y sobre todo los que no creyeren, los que no fueren convertidos ni bautizados. Vendrá una condenación, como lo dice la palabra. Vendrá el fin sobre toda la nación, sobre la tierra. Pero el Señor Jesucristo vendrá en las nubes y levantará a aquellos que creen y que hacen la voluntad de Dios, que van y predican el evangelio, que van a dar la guerra espiritual, porque es una guerra fuerte. Como lo dice mi hermano Armando, somos soldados de Jesucristo. A los soldados se les da una orden en la carta, a nosotros se nos da una orden de parte de Jesús. Tenemos que acatar esa orden y a predicar el evangelio, de ir a las cárceles, a los hospitales, a llevar la palabra, a convertir a aquellos inconversos, a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y como lo dice el hermano Elías, prediquemos lo que vivimos. Si yo predico amor, tengo que vivir el amor de Jesús, el amor hacia el prójimo. Si yo predico la salvación de Jesucristo, primeramente tengo que ser salvo yo, para poder predicar su palabra, para poder salir a las calles y predicar el evangelio del Señor. ¿Cómo es posible que salgamos a predicar el evangelio sin vivir lo que predicamos? Tenemos que primeramente vivir para predicar el evangelio. Correcto. Vivir conforme a su justicia. Amén. Por último, quiero que meditemos allá en Romanos 10:9. Todos, Romanos 10:9. El evangelio se va a estar predicando en todas las naciones, pero desgraciadamente muchos sí van a entender y otros muchos no van a entender. Muchos van a aceptar y también muchos van a rechazar. Sí,
Va a aclarar algo mi hermano. Disculpen mis hermanos, aclarando una cosa que dije hace rato que prediquemos y que no se dice en la Biblia. Ahí lo dijo mi hermano Ever. No estamos hablando de la venida de Jesucristo, la primera del arrebatamiento. Estamos hablando de la segunda venida de Dios, porque sabemos y dice la Biblia que 144,000 todavía se van a quedar y van a ser judíos para predicar su palabra. Y cuando ellos hayan acabado de predicar en todas las naciones, entonces dice que vendrá el fin, para que no se malentienda el concepto de diferente. Gloria a Dios. Esto es aplicable, hermanos, en el tiempo. Esto es aplicable, esta escritura es aplicable, gloria a Dios, en el tiempo de lo que es la gran tribulación. Es cierto, se aplica este texto y será predicado el Evangelio del Reino. Le hemos llamado que en la gran tribulación ciertas personas van a pagar con muerte su salvación. Pero también antes del rapto, también ya va a estar saturada la palabra de Dios, y es lo que quiero aclarar en Romanos 9:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor. Pero fíjense en el 14 como dice: pero ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y noten ahí, mas no todos, ¿ya se fijaron? No todos obedecieron al Evangelio. Pues a Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto también Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Esto es lo que estamos viendo en estos tiempos. Por eso nosotros tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Algunos nos van a golpear, nos van a decir herejes, nos van a decir 1000 calificativos, pero ¿saben una cosa? Predicando la palabra de Dios vamos a estar felices y contentos, porque lo estamos haciendo para honra
y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Armando, sigue predicando la palabra de Dios. Sigue predicando la palabra de Dios. No te detengas, porque es un trabajo que Dios nos mandó a hacer. El trabajo que está desarrollando él es muy importante, porque hemos visto que a través de su ministerio ha traído liberación, ha traído revelación, ha traído reconciliación y sobre todo salvación para las almas. Carlitos, usted siga adelante, hijo. Tenemos que crecer poco a poquito, y Elías, Dios nos dé más sabiduría para caminar todos juntos. Vuelvo a repetir, todavía tenemos muchos errores, tenemos muchas fallas, y por eso cada día necesitamos acercarnos a Dios y decirle: Señor, perdóname, límpiame cada día, pero quiero seguir trabajando para ti. Así es que esta es la razón del por qué debemos predicar la palabra de Dios. ¿Quién de ustedes quiere despedir el programa en oración? ¿Tú, Armando? Amén. Antes de que termine, Usted. Armando, Muy bien. permítame tantito, pastor. Dice ahí en Romanos 9:20, Isaías dice: resultamente fui hallado los que no me buscaban. Aquí muchos malinterpretamos la palabra, pero aquí a lo que yo entiendo es que Jesucristo se manifestó a nosotros como siervos, ahorita siervos de Dios, cuando andamos en el mundo, se manifestó a nosotros para que pudiéramos entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Me manifesté a los que no me buscaban, no preguntaban por mí. Cuando yo miraba las maravillas y los milagros de Dios a un inconverso, yo no creía, yo decía: estos pagados, estos, de otras palabras, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo me buscó y me hizo entender que tenía un propósito conmigo. Me hizo entender que sin Él yo no era nada, que tenía que servirle yo al Señor, porque de donde me sacó tengo que ir a predicar su palabra a las calles, porque no hay mejor instituto que en las calles. ¿Por qué? Porque ahí se manifiesta el enemigo. Y en un instituto bíblico, con perdón de todos los que tienen instituto, ¿verdad?, sin ofender a nadie, en una guerra espiritual no se aprende en un instituto. Una guerra espiritual se aprende en oración, en intercesión y sobre todo en las calles. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También quiero hacer un comentario. Así es la palabra de Dios. Por algo el Señor Jesucristo nos pide oración, lectura de la palabra y ayuno. Nosotros como seres humanos podemos entrar en un instituto y podemos durar 1 año, 3 años, 4 años, como dice nuestro hermano Ever, pero podemos aprender sabiduría también del hombre. Y podemos agarrar esa sabiduría, nosotros también podemos aprender tanto palabra, pero también pensamientos y sabiduría del hombre. Entonces, lo más importante aquí es entre tú más leas la Biblia y entre yo más lea la palabra de Dios, y antes de abrir las escrituras, le podemos pedir al Espíritu Santo que Él sea Él guiándonos y dándonos la sabiduría y la inteligencia para comprender su palabra, para nosotros poderle hablar al pecador y a la pecadora, a aquellas personas que se encuentran perdidas ahorita en estos tiempos, porque en estos tiempos aún hay lugares que no ha entrado la palabra de Dios, a lo mejor porque se están agotando los predicadores, los evangelistas han tomado ya un pastorado y ya no han querido salir de las 4 paredes. Y se acomodan, así es, se acomodan y dicen: pues aquí ya vivo, ya tengo un sueldo seguro, ya puedo enseñarle a mis hermanos.
y les predicas y podrás predicarles tú como pastor a tus ovejas, pero les predicas abundancia, a lo mejor lo que tú has vivido y todo, pero a lo mejor no te metes en un tema hasta evangelístico también para ellos, para que ellos puedan también aprender, porque hay una diferencia entre predicar y enseñar la palabra de Dios. Entonces el Señor Jesucristo en la palabra, en las escrituras no dice el Señor Jesucristo predicaba, sino que enseñaba. Entonces tú como pastor, si tú enseñas a nosotros las ovejas, si nos enseñan la palabra de Dios, a lo que tenemos que hacer bajo la voluntad del Señor Jesucristo, nosotros como ovejas vamos a tener esa responsabilidad de leer también nosotros, escudriñar las escrituras y ir a predicarla y a llevar esa semilla allá afuera, para que el reino de Dios se expanda y así hagan más soldados en esta batalla y poder ganarle así campo al enemigo. Amén. Así inclinamos nuestro rostro y nos despedimos. Amén. Amantísimo Padre Celestial, tú que moras en la altura de los cielos, Señor, gracias por esta oportunidad de estar aquí una vez más a través de este medio, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Bendigo la vida de aquellas personas, Señor, y bendice tu papá también las vidas, Señor, de mis hermanos que estuvieron conectados y escuchando esta palabra, Señor. Bendícelos grandemente, espiritualmente, Señor, y derrama bendición para cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí en este momento, sentados, Señor Jesús, que repartieron también palabras, Señor Jesús. Cúbrenos, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Guía nuestros pasos a seguir buscando más tu voluntad, Señor. Danos esa hambre y esa sed de escudriñar tu palabra, Señor, de buscarte a ti también, Padre Santo. Te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, y que seas tú bendiciendo nuestras entradas y nuestras salidas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Y el pueblo de Dios dice, Amén. desen la mano su